El doctor Julián Villabona Arenas es santandereano de 34 años. Es biólogo investigador de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical en Londres. Actualmente, el doctor investiga cómo mutan los virus, entre ellos el del COVID-19. Se graduó de la UIS en Bucaramanga, Colombia, en 2008 con una licenciatura en biología. Del 2015 al 2016 fue científico postdoctoral en la Universidad de Montpellier, en Francia, donde también trabajó con el Instituto Nacional de Investigación para el Desarrollo Sostenible, el IRD de Francia, y también el Instituto de Biología Computacional, el IBC. Se unió a la Escuela de Higiene y Medicina Tropical en Londres a mediados del 2018, donde tiene un gran puesto como investigador. Doctor Cristian Julián, buenos días, bienvenido a Ecos del Conveyman Ibagué, Tolima. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por esa introducción. Con mucho gusto. ¿Qué se sabe de la evolución del COVID-19 y qué tan infecciosa y letal es esa mutación del Reino Unido? Mira, la enfermedad que llamamos del COVID-19 es causada por el coronavirus que llamamos del SARS-CoV-2 y que es relativamente nuevo en humanos, a pesar de que llevamos poco más de un año estudiando este coronavirus y aún restan muchas cosas por entender. La mayor parte de la población aún no se ha expuesto y permanece, por tanto, susceptible. El nivel de virulencia es intrínseco a la naturaleza del virus, de cómo se replica, dónde se replica, por cuánto tiempo se replica, y puede cambiar en la medida en que el virus se propaga y se adapta a nuevas condiciones. Recordemos que los virus son parásitos, usan nuestras células para hacer copias de sí mismos, y como resultado de esa infección a veces desarrollamos una enfermedad. Ahora, estos virus se transmiten para poder continuar haciendo copias de sí mismos. Existen propiedades de los virus que afectan la transmisión, pero en eso también juega un papel importante el nivel de contacto físico entre humanos y las medidas que adoptamos para el control. Ahora, los virus continúan cambiando, ellos cambian todo el tiempo y es por eso que eventualmente aparecen nuevas variantes con una epidemiología diferente, que es lo que está aconteciendo aquí en el Reino Unido. ¿Es más letal esa variante del SARS-CoV-2 de Wuhan, la del Reino Unido? ¿Y qué tal si hablamos también de la de Sudáfrica? Entonces, mira, con respecto a la letalidad, es importante primero mencionar que la letalidad asociada con el virus continúa siendo baja, independientemente de la variante que estudiamos. En el caso del Reino Unido comenzaron a hacerse algunos estudios que muestran que la letalidad puede ser un poco más elevada, pero de todas maneras se mantiene baja, ¿sí? Estos son estudios muy preliminares usando los datos incompletos que se tienen hasta la fecha, pero todos estos estudios apuntan en esa dirección. Necesitamos de todas maneras más análisis para poder confirmarlo y todos esos análisis se están realizando en este momento. Con respecto a la variante de Sudáfrica, los estudios que se han realizado no muestran que existan diferencias en la mortalidad entre la primera y la segunda ola, ¿sí? De nuevo, son estudios preliminares con los datos que se tienen hasta ahora, porque como con los virus hay que esperar un poco para ver si existe un padrón que ha cambiado. Claro que sí. ¿Las vacunas de Pfizer y de AstraZeneca Oxford sirven para estas variantes? Entonces, los estudios con estas vacunas han mostrado que en general las vacunas protegen contra la enfermedad, ¿sí? Las vacunas que escuchamos como Pfizer. No es claro si estas vacunas protegen contra la transmisión aún, sí, eso es importante tener en cuenta. Ahora, los diferentes estudios que han hecho, por ejemplo, Moderna y Pfizer, muestran que esta variante del Reino Unido no afecta la eficacia de la vacuna y que son buenas noticias. Sin embargo, se necesitan, de nuevo, son estudios que no han sido revisados por pares, son estudios que están publicados como preprint, necesitan aún ser evaluados por la comunidad científica, pero de todas maneras son noticias muy alentadoras. Yo creo que se tienen menos datos sobre la vacuna de Oxford, pero yo creo que esos resultados los vamos a tener pronto. Lo importante es saber que en general lleva un poco más de tiempo para un virus acumular un número elevado de mutaciones que hagan la vacuna
menos eficiente. Y incluso si se llega a ver comprometida, no es por mucho o en general la protección que nos da, así no sea la esperada, generalmente protege contra una enfermedad severa. ¿A qué cree usted, doctor, que se deben los retrasos del laboratorio británico-sueco y farmacéutica AstraZeneca con el Reino Unido y con Bélgica y con la Unión Europea en general? Sí, no, en ese respecto no puedo comentar mucho porque no soy el especialista en esa parte. Mi especialidad es la parte de evolución viral, ¿sí? Entonces esa parte necesitas alguien que trabaje más en el área pública o en el área de vacunas que puede responder ese tipo de preguntas. ¿Qué tan efectivos han sido los modelos matemáticos para pronosticar infecciones como el SARS-CoV-2 y qué tanta ingeniería y matemática tienen este tipo de vacunas para describirle a grosso modo a los tolimenses que nos escuchan y ven hasta ahora cómo se aplica la ciencia para poder resolver a través de modelos una enfermedad como esta del COVID? Sí, entonces mira, los modelos matemáticos se utilizan básicamente para comprender cómo se propaga un virus. Algunos de estos modelos incluyen datos genéticos, otros modelos incluyen datos epidemiológicos, algunos modelos combinan estas dos informaciones. La esencia de un modelo matemático radica en escribir en un conjunto de ecuaciones matemáticas y análisis estadísticos que intentan capturar de una manera muy simple la realidad. Y entonces una vez se desarrollan estos modelos, podemos jugar con los parámetros que nos permiten ilustrar diferentes escenarios o estudiar el efecto de diferentes intervenciones. Esto es lo que se está haciendo, por ejemplo, aquí en el Reino Unido. Sí, se utilizan entonces no solamente para COVID, pero se han utilizado antes para otros virus como el virus del ébola y en particular, por ejemplo, mi especialidad es la transmisión del VIH, entonces yo uso esos modelos para entender cómo el virus se propaga y cuáles son los factores que determinan esa propagación. Entonces es de esa manera que funcionan estos modelos, es simplemente para capturar de una forma simple lo que esperamos está ocurriendo en la realidad. Doctor Iván Mauricio Melo, muy buenos días. Bienvenido a Ecos del Conveymal. Doctor Iván Melo es uno de los médicos más prestigiosos también de la ciudad de Ibagué y el Tolima y quiere formularle a esta hora también preguntas al científico Cristian Julián Villabona. Muy buenos días, doctor. Muy buenos días, Juan Pablo. Muy buenos días, doctor Cristian. Realmente la situación en el Tolima y en Colombia todavía está hay una incidencia muy elevada de la infección. ¿Cuáles son las principales medidas de contención, digámoslo, epidemiológicas que todavía están vigentes que podemos usar en nuestra cotidianidad para poder empezar a manejar también la crisis de COVID-19 para evitar que esto se siga propagando? Realmente hemos visto que las medidas que hemos tomado pues no son las mejores en el sentido de básicamente el autocuidado. Nos hemos dado cuenta de que las personas no se están cuidando adecuadamente. Puede que en el centro, en el hogar, pues se esté poniendo el tapabocas, pero aún vemos muchas personas que no lo hacen. Y realmente quería saber cuáles son las medidas realmente efectivas que nos pueden ayudar, aparte pues del uso del tapabocas. Me imagino que es la mejor de las mejores porque no ha habido otra medida de contención mejor que el hecho de poder hacer aislamiento social y usar el tapabocas. Entonces, realmente, ¿qué ha pasado o qué ha sucedido con las medidas? Porque Europa está en este momento en ese estado lamentable de ese rebrote tan fuerte y de esa contagiosidad tan elevada, Doc. Cuéntenos. Sí, mira, las medidas de control continúan siendo las mismas. La mejor forma de controlar el virus es reducir el contacto físico para evitar la propagación. La adopción de esas medidas obviamente depende de las circunstancias. Por ejemplo, el tapabocas continúa siendo fundamental en ambientes cerrados, así como la desinfección, mantener las ventanas abiertas para que haya una adecuada circulación de aire en estos espacios. Entonces, como vos mencionas, sabemos que estas medidas funcionan. Entonces, yo creo que lo que se debe hacer es un énfasis en estas medidas, reforzar su importancia, los gobiernos deben hacer muchos énfasis en cómo comunicar el riesgo de no adoptar estas medidas
Aquí en Europa estas medidas se han adoptado, como tú mencionas, en algunos casos las personas no las adoptan, pero en general la mayoría lo hacen. Ahora, recientemente se han tomado medidas un poco más drásticas, como se tomaron al comienzo de la pandemia. Estamos de nuevo en un confinamiento bastante estricto, y esto se debe, al menos en Inglaterra, en función de la aparición de esta nueva variante, para la cual tenemos modelos matemáticos y estudios que muestran que el virus es una variante que es más transmisible. No significa que el virus se esté transmitiendo de una forma distinta, se transmite de la misma forma. Simplemente es mejor en esto, y es por eso que en estos momentos necesitamos entonces reducir drásticamente el contacto físico entre las personas. ¿Qué medidas se deben adoptar? También depende mucho del contexto epidemiológico local, y requiere por eso entonces modeladores matemáticos haciendo estudios y teniendo en cuenta, por ejemplo, la dinámica de la población y del virus y de la genética del virus, por ejemplo, en Colombia, así como en otros países. Doctor, buenos días. Muchas personas en el mundo pues se maravillan con la celeridad con que los científicos han logrado encontrar estas vacunas contra el COVID, pero también se preguntan hasta dónde estos avances hacia el COVID se pueden aplicar en otras enfermedades que llevan muchos años diezmando a la población. ¿Se puede aplicar de alguna manera lo que se ha hecho para la vacuna del COVID con otras enfermedades que tenemos ahí latentes y que no encuentran solución? Mira, yo creo que lo importante es que la situación actual nos ha mostrado que con financiamiento se pueden alcanzar desarrollos importantes en un periodo pequeño de tiempo. Yo sé que para algunos es sorpresa, pues nos han acostumbrado a, por ejemplo, en Colombia, que la ciencia sea lenta, pues carece de financiamiento, de reconocimiento y de visibilidad. Esa pandemia nos ha mostrado que la importancia de técnicas novedosas como las vacunas de RNA, que como bien dices, representan un potencial para aplicarse a otros virus. Entonces yo espero que sí, que haya un importante salto en la manera en que se hace investigación de vacunas ahora, pero también la situación actual muestra la importancia de vacunas más tradicionales, por ejemplo, aquellas basadas en un vector viral como es la vacuna de Oxford, porque son, por ejemplo, muchas veces estas las vacunas que permiten un mayor acceso y cobertura. Entonces, sí, yo creo que esta pandemia da ciertas pautas de cómo estas tecnologías, tanto nuevas como más tradicionales, son importantes y jugarán un papel importante no solo para el control de esta pandemia, sino de muchas otras. Doctor Iván Mauricio Melo, usted que ofrece servicios de medicina alternativa, ¿qué piensa y qué le podemos también, luego de que usted hable, contrapreguntar al doctor Villabona sobre los productos de dióxido de cloro que están ofreciendo ya personalidades a nivel nacional e internacional? Ayer salió una sanción contra Natalia París, por ejemplo, que ahora le dio que por vender dióxido de cloro. Bueno, esa es una polémica muy grande. El dióxido de cloro es una molécula natural que el cuerpo necesita para, digámoslo así, hacer oxidación. Nuestro cuerpo realmente necesita oxidarse. Si nosotros no nos oxidáramos, no tendríamos vida, porque recuerde que la oxidación es la intermediación del oxígeno para poder realizar nuestros procesos metabólicos normales. Y es muy necesario que nosotros activemos la oxidación corporal para permitir que nuestro sistema inmunológico fluya y en general todo nuestro cuerpo fluye. El dióxido de cloro solamente es un intermediario y es 100% natural. Entonces, lo están confundiendo con el hipoclorito de sodio, tal vez porque alguna vez el presidente Trump no supo decir, y entonces hubo una intoxicación y toda la cosa con lejía, con el famoso hipoclorito, que no tiene nada que ver con el dióxido de cloro. Son moléculas que tienen cloro, pero no son ni 5 parecidas. Entonces, en mi concepto, hay que hacer más estudios sobre el dióxido de cloro y sobre todo permitir que nosotros podamos usarlo, digámoslo así, como usamos cualquier otro elemento natural como el jengibre, como la canela. Miren, lo que a mí me ha dado resultado para poderme mantener saludable durante toda esta pandemia es el shot de limón, ajo, cebolla con sábila. Todos los días en ayunas yo me tomo mi shot de limón, ajo, cebolla, sábila,
y procuro mantener mi sistema inmunológico lo más fuerte posible, consumiendo elementos aromáticos que me ayuden a eliminar el virus. Sabemos desde tiempos inmemoriales que la canela, que el jengibre, que el clavo de olor y en general todas las especies aromáticas tienen efecto antiviral. Y es un efecto antiviral inespecífico, es decir, ayuda para el virus de la gripa, para el virus de la influencia, y nos ha dado muy buenos resultados en pacientes que tienen SARS-CoV-2 ya diagnosticados solamente con el hecho de prevenirlo, porque ayuda rápidamente a disminuir la incidencia de efectos o de complicaciones de la enfermedad. Entonces sí se puede, y yo pienso que el dióxido de cloro podría ser una alternativa interesante para poder manejar las cosas, y sobre todo es 100% natural. Es una molécula 100% natural, de fácil productor. Lo que pasa es que como es barata. Claro. ¿Ven? Doctor Melo, muchas gracias por estar con nosotros. Y ahora que estamos de vecinos, lo espero aquí en Aqua la próxima semana. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Éxitos. Bueno, doctor Villabona, ¿qué piensa del dióxido de cloro, de la cloroquina y cómo se muere tanta gente en un virus que no respeta estratos sociales? Se acaba de morir el ministro de Defensa, pero uno ve, por ejemplo, en los Estados Unidos que Donald Trump, el expresidente de la República, tomó un cóctel de anticuerpos, creo que se denomina, y se salvó. ¿Hay fórmula para curar el COVID o está restringida a ciertas personalidades en el mundo? No, realmente esta situación es una catástrofe, ¿sí? No existe por el momento un tratamiento para un tratamiento usando estos productos, ya sean naturales o no. Y yo evitaría, por ejemplo, hacer ese tipo de recomendaciones porque puede dar una falsa seguridad de la población de que están protegidas. Entonces sí, es importante tener un cuerpo saludable, mantener una nutrición adecuada, pero sin embargo es muy importante cómo hacemos la narrativa alrededor de esto para no darle a la población una falsa seguridad de que están protegidos. Por el momento no existe ningún producto que consumamos y que disminuya la probabilidad de que nos infectemos o de que tengamos una infección más severa. Por tanto, yo sería muy cuidadoso con eso. Necesitamos, obviamente, educar a la población para tener una actitud más crítica cuando, por ejemplo, pasan estas cadenas de WhatsApp o encuentran cosas en Internet, para básicamente evitar que estas personas se arriesguen y tomen productos que, por el contrario, pueden llegar a perjudicar la salud. Doctor Cristian Julián Villabona, muchas gracias por estar con nosotros hoy desde el Reino Unido. ¿Qué hora es en este momento en Londres? 10 minutos para las 2 de la tarde aquí. Ah, lo cogí en el almuerzo, ¿no? Qué pena. Claro. Un gran abrazo. Feliz día y gracias por hablarle a la emisora regional del Tolima, Ecos del Conveima. Muy amable.